Bueno, creo que en honor al tiempo vamos a empezar. La gente seguirá ingresando. Antes que nada, quiero darles las gracias por estar acompañándonos hoy. Creo que este tema es muy importante y sobre todo nos da mucho entusiasmo y mucha expectativa de lo que va a venir después de sortear esta crisis con esta nueva ley reglamentada. Tenemos a los protagonistas realmente de todo este tema hoy acá con nosotros, así que agradecerles de corazón que hayan tenido este tiempo. Sabemos que son días difíciles y días agitados, sobre todo para ustedes que están tratando de encontrar alternativas para solucionar muchos de los problemas que hoy estamos viviendo como país, pero sabemos que hablar de estos temas que generan entusiasmo y esperanza también a veces alientan un poco el alma y permiten que empecemos a mirar lo que viene a futuro. Antes de empezar directamente con la disertación, me gustaría un poquitito comentarles no sé si se ve la presentación ahí, no sé si se ve, me pueden confirmar, ¿se ve? No aún. ¿No? No, no Voy sé. a volver, Serio voy a, eso de volver aquí. a compartir. Ujú. Acá, ¿ahora se ve? Sí, ahora sí. Bueno, este webinario está organizado por Suma. Suma es un programa de motivación empresarial formado por empresas que tienen mucho interés en todo lo que hace a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y bueno, muchos ya conocen Suma, pero nos pareció importante hacer un pequeño recordatorio de lo que es Suma. Suma es un programa, como ya decía, de motivación empresarial que nuclea empresas interesadas en mejorar los ambientes laborales a través de la inclusión laboral y son conscientes que la inclusión laboral es una oportunidad para mejorar la productividad de sus equipos y la motivación de los mismos. Em, Creemos claramente que la inclusión es una herramienta de desarrollo económico, social y personal, y bueno, y desde la red Suma defendemos esa creencia y la ponemos en práctica. Son muchas ya las empresas que forman parte de Suma y que siguen realmente aportando y sumando a la inclusión. Y bueno, y hoy tenemos la suerte en este webinario que estamos haciendo, en realidad la idea original un webinario por mes, pero mayo es un mes muy especial para todos los que estamos involucrados en el tema del trabajo, así que tenemos la suerte de que este va a ser nuestro segundo webinario del mes y tenemos uno tercero, pero este es un webinario muy especial, realmente agradecer muchísimo a las autoridades presentes, porque creemos que en febrero se haya logrado la reglamentación de esta ley, pues súper importante para el país. Un poquito de historia, esta ley fue presentada por la sociedad civil liderada por un proyecto que manejaba Saraki en ese instante con USAID. Fue en el 2012, la ley fue aprobada a mediados del 2013 y bueno, llevó un poco más de esfuerzo poder reglamentarla y para asegurar que en la práctica realmente se pueda cumplir, pero gracias al esfuerzo de todas las partes que hoy están involucradas y están hablando en este webinario, bueno, esa reglamentación es una ley, una realidad y hoy vamos a conocer un poquito más los detalles de la misma. Quiero presentar un poquito a nuestra panelista principal, aunque creo que ya todas le conocemos, pero saber un poquito más de la ministra, de Carla Basigalupo Planás. Ella es abogada, mejor egresada a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, notaria y escribana pública, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con una amplia trayectoria en la función pública, ejerció la docencia universitaria desde el año 1999, es docente en la Maestría de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y en la Maestría de Derecho de la Universidad del Norte, fue decana de Derecho de la Universidad Central del Paraguay, fue miembro del Comité de Redacción de las Reglas de Mandela, conformada por la Asamblea de Naciones Unidas en el 2015. Como ministra de Justicia, lideró proyectos de reinserción social reconocidos
internacionalmente y declarados de interés nacional por el Congreso de la Nación. Y hoy podemos agregar también que como ministra del Trabajo reglamentó la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, de incentivos para el sector privado. Bueno, y es un poquito lo que hoy, Carla, queremos pedirte que nos cuentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias María José, muchas gracias a toda la Fundación Saraqui, gracias a los técnicos que nos acompañan hoy del Ministerio de Hacienda, a todos los participantes. Para mí realmente es en lo personal y en lo profesional una inmensa alegría compartir este pequeño, gran avance en la inclusión plena de las personas con discapacidad. Creo que es una gran deuda que tenía todavía el Paraguay, si bien con grandes avances también en la historia paulatina de conquista de derechos, gracias a esa gran unión, la gran acción de Saraqui y otras fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, que han podido conquistar paulatinamente derechos para este sector por demás importante. Y hemos, bueno, tenido ya la alegría de que el presidente de la República, el presidente Mario Abdo Benítez, comprometido también con la inclusión de los sectores más vulnerables, ha reglamentado esta ley del año 2013, una reglamentación en la que trabajamos realmente muy duramente. Es una reglamentación que ustedes la van a ir viendo en la medida que vamos aplicando, que es prácticamente absoluta responsabilidad del Ministerio del Trabajo en cuanto a registro, cumplimiento de requisitos, control, aplicación y también, por supuesto, del Ministerio de Hacienda en parte, que es la que otorga finalmente el incentivo o los incentivos establecidos en la ley. Quiero decirles que por demás el marco normativo paraguayo prevé la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, los artículos 58 y 88 de la Constitución, en particular el artículo 88 que habla de la no discriminación y que el trabajo de las personas con discapacidad o personas excepcionales será especialmente protegido. Nuestro Código Laboral en su artículo 9 también, modificado por la Ley del 95, establece claramente que el trabajo es un derecho y un deber social y que no se permitirán discriminaciones basadas en impedimento físico. El primer impedimento, digamos, ya mencionado por el Código Laboral es por supuesto, aludiendo a las personas con discapacidad. Paraguay es además signatario, también ratificante de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la no discriminación también, el protocolo facultativo. También tenemos la creación en el año 2013 del SENADIS, de la SENADIS, Secretaría Nacional de Discapacidad, como órgano rector y articulador de todas las políticas públicas. Y en ese mismo año, por Ley 4.962, la creación de incentivos fiscales para empresas que contratan a personas con discapacidad. Esta ley que, bueno, esperaba una reglamentación, digamos, que hiciera posible la aplicación práctica de estos incentivos. Y este decreto 3.379 de febrero del año 2020 que reglamenta esta ley muy importante. Y por demás también la ley del año 2013 que establece la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios físicos. Es decir, con este decreto, y sin duda todavía con resoluciones seguramente administrativas que dictar, tenemos un marco normativo por demás completo, es decir, no nos faltan leyes, no nos faltan ya decretos ni excusas para aplicar la ley. Si nosotros analizamos esta ley, quiero decirles que la ley ya 4.962 históricamente fue producto de un gran esfuerzo y articulación de diferentes sectores del gobierno, la sociedad civil, por supuesto las personas con discapacidad representadas también ante la CONADIS, y el decreto, este último ya dictado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es también el producto de un trabajo que lo veníamos haciendo con Saraqui, en el seno de la CONADIS, con la SENADIS, y con otros órganos como ASONADIS y otros, que han venido colaborando y empujando el carro, digamos, todos juntos, para que esto sea realidad. Los beneficiarios de estos incentivos de la ley 4.962 del decreto reglamentario son, en primer lugar, las personas con discapacidad, puesto que van a tener una oportunidad de empleo formal y dependiente mayor,
Y también las empresas, por supuesto, que van a tener acceso a los incentivos siempre que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios establecidos. Entonces, se benefician primero las personas con discapacidad y también, por supuesto, las empresas. Y se beneficia el mercado laboral paraguayo, porque sabemos que, así como María José ya lo indicó, la inclusión social es una herramienta importantísima de desarrollo y de bienestar. Por lo tanto, entendemos que todo el mercado laboral paraguayo, el gobierno, el Estado en sí, se va a ver fortalecido por una mayor inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Es decir, como conclusión, ganamos todos. La verdad es que si logramos realmente aplicar esta ley, como les voy a proponer, en la práctica va a ganar todo el Paraguay, y esa es la idea. Por eso creímos en este principio, en este proyecto desde el principio, y seguimos apostando fuerte a eso. En cuanto a los requisitos establecidos, hice un esquema para ir contando las cosas principales de esta ley y esta reglamentación. Los requisitos para las empresas, ser personas físicas, jurídicas o entidades del sector privado, para las personas con discapacidad, tener al menos certificada un 33% de discapacidad, contar con ese certificado pedido por la SENADI, y también el certificado de potencial laboral también es pedido por la SENADI. Esos dos son documentos que certifican la discapacidad para las personas, para los trabajadores. Toda empresa que quiera acceder tiene que estar inscrita en el registro patronal del Ministerio de Trabajo, es decir, tiene que ser una empresa formal y sus trabajadores deben ser formales. Entendamos que esta ley y este decreto, protegen a los trabajadores en relación de dependencia, no así los trabajadores informales. Entonces, lo que estamos haciendo es promover el trabajo formal de las personas con discapacidad, y el trabajo formal significa trabajar en relación de dependencia con inclusión al IPS, es decir, con inclusión al sistema de seguridad social para que tengan cobertura y protección de jubilación. Entonces, el registro patronal ante el Ministerio de Trabajo y, por supuesto, los trabajadores inscritos tanto en IPS como en el Ministerio. No haber hecho reducción de personal 60 días, en un plazo de 60 días anteriores a la inscripción en el Ministerio de Trabajo, estar al día con los impuestos ante la Secretaría de Estado de Tributación y también, no tener deuda ni planillas pendientes o multas pendientes ante el Ministerio del Trabajo, y estar con el aporte patronal al día en IPS, que también es otra obligación, obviamente, de todas las patronales. Como ya dijimos, también la empresa que desea acceder a estos beneficios debe adjuntar la nómina del personal con discapacidad que va a incluir, y esa nómina tiene que estar, munida de los certificados de discapacidad con el 33% acreditado y el certificado de potencial laboral. Estos son los requisitos generales que debe acreditar la empresa para acceder a eso y registrarse, vuelvo a decir entonces, en el Ministerio de Trabajo y el IPS. ¿Cuál es la propuesta en este sentido? El Ministerio de Trabajo, ante el decreto reglamentario, ya estaba trabajando en una plataforma electrónica. Esto lo quiero compartir también acá con nuestros compañeros del Ministerio de Hacienda. Hoy, más que nunca, y en pleno COVID, quiero serles muy sincera, la tecnología, la innovación y tecnología es el aliado estratégico del Ministerio del Trabajo. Estamos dando respuesta a los trabajadores paraguayos en consultas, denuncias, audiencias de mediación digital, agentes de seguridad ocupacional, en fin, una serie de factores y de respuestas necesarias a través de la digitalización de todos nuestros servicios. Lo mismo debemos hacer para que esta ley y este decreto se apliquen en la realidad. Tenemos una muy buena experiencia con una plataforma electrónica que hemos generado para la tramitación de las comunicaciones de suspensión de contratos de trabajo. Ese mismo ejercicio lo estábamos ya realizando para la aplicación de la ley del decreto, pero el COVID nos llamó a dirigir nuestros esfuerzos a otro, hacia otros servicios. Por eso es que ahora quiero contarte, María José, y a todos los presentes, que
habiendo planteado el Ministerio de Trabajo el plan de reactivación del empleo, a partir de junio queremos poner operativa una plataforma electrónica que la vamos a construir con ustedes en consenso, para que todos estos requisitos que debe cumplir un empleador lo pueda cumplir, pero a través de una plataforma y un expediente electrónico, para evitar que la empresa tenga que ir a IPS, luego tenga que ir al Ministerio de Trabajo, luego tenga que ir al Ministerio de Hacienda, y al final en la práctica, esta burocracia funciona como un desincentivo a la aplicación de la ley. Y no queremos que todos estos requisitos establecidos en la ley y en el decreto funcionen en la práctica como un desincentivo. Por lo tanto, establecer una plataforma electrónica en la que el empleador cargue, ¿sí?, la nómina con el certificado de discapacidad en la plataforma alrededor del Ministerio de Trabajo, va a hacer que muchos de los requisitos ya se cumplan automáticamente, porque la plataforma alrededor ya controla que los trabajadores estén inscritos en IPS, ya controla que estén inscritos y al día con el Ministerio de Trabajo, y está en línea esta plataforma alrededor con el Ministerio de Hacienda y con IPS. Es decir, María José y a todos, lo que queremos esto es que opere en forma automática. El Ministerio de Trabajo, a través de la plataforma alrededor, va a juntar todos los requisitos, va a interactuar con el peticionante y va a enviar en línea al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda va a recibir la información, comunica al empleador que quiera inscribir a personas con discapacidad, y directamente el empleador ya lo que tiene que hacer es llenar, o debería llenar ya los requisitos que el Ministerio de Hacienda proponga, ya sea llenado de formulario o declaraciones juradas que el Ministerio de Hacienda ya establezca como requisito. Lo que el Ministerio de Trabajo, como órgano aplicador de esta ley y de este decreto, va a hacer es crear una plataforma y un expediente electrónico de tramitación rápida y expeditiva de todos estos requisitos. Vuelvo a decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las suspensiones de contrato de trabajo. Hicimos un sistema eficiente, inteligente, interactivo, con los peticionantes, que hoy está funcionando a razón, imagínense, de 200 resoluciones por día que estamos emitiendo gracias a esa plataforma electrónica. Lo mismo queremos hacer, y queremos ser asimismo de eficientes y de resolutivos con todos estos requisitos para que se aplique la ley y el decreto. Así que esa es la buena noticia que tenemos, y si Dios quiere, a partir de junio, en pleno plan de reactivación del empleo por una gran crisis que nos está tocando vivir. Bueno, como digo siempre, queremos que esta crisis se convierta en una oportunidad, y bueno, en plena crisis, impulsar algo hace tanto tiempo adeudado a nuestras personas con discapacidad, que es realmente impulsar la generación y la generación de oportunidades para ellos. En cuanto a los beneficios, digamos ya de la SED, yo no quiero entrar en detalle, porque acá nuestros compañeros de Hacienda nos van a decir cómo van a descontar, cómo van a ser los incentivos aplicados, con qué límite, cómo va a calcular Hacienda esos incentivos que están determinados tanto en la ley como en el decreto, pero les quiero dejar a ellos porque son obviamente el órgano que va a aplicar estos descuentos. Ahora bien, la SED, según el registro electrónico que el Ministerio de Trabajo tendrá conforme a la ley y el decreto, deberá recibir del Ministerio del Trabajo ya el expediente cumplido los requisitos de los que ya hablamos. La SED va a controlar que esa empresa tenga un año al menos de inscripción ya en el RUF, según la ley. Por supuesto que va a verificar entre los documentos presentados la nómina de los trabajadores que van a acogerse a este plan y los certificados, obviamente, de discapacidad. Va a, digamos, presentar una declaración jurada ante la SED de que todos estos documentos son válidos, y por supuesto deben no estar sancionados, como ya dijimos, ante la Secretaría de Estado de Tributación por pago de impuestos, multas u otra infracción. Además de estos beneficios a los que el empleador va a acceder, ¿verdad?, como incentivo por la contratación de personas con discapacidad, que la SED ahora va a profundizar, es decir, por ejemplo, hasta 5 funcionarios con discapacidad va a haber un porcentaje
de descuento en el IVA hasta un monto tal de, eso la SEC ahora va a explicar. Aparte de estos descuentos, hay otros beneficios que la ley prevé sobre la accesibilidad a espacios físicos. Es decir, si una empresa realiza adecuaciones en su empresa para que las personas con discapacidad puedan trabajar, esto también tiene o está previsto que se pueda deducir el pago del IVA con limitaciones también establecidas por Hacienda. Ahora, para que esto suceda, para que la empresa pueda acceder a este beneficio, la ley claramente establece que debe operar con el INTN. Es decir, hacer una solicitud al INTN para que venga y revise su lugar de trabajo, establezca las modificaciones, digamos, articule con el INTN y la CENADIS, de tal manera a que cuando termine el trabajo tenga la certificación del INTN y CENADIS. Luego el Ministerio del Trabajo debe verificar el lugar, según la ley del decreto, y emitir un acta de conformidad. ¿Qué va a decir el acta? Que las personas con discapacidad, de acuerdo a la discapacidad que tienen, pueden cumplir las funciones asignadas por la empresa. Esto es muy importante porque no solamente esta adecuación física tiene, digamos, la condición de ser un incentivo o de poder ser un incentivo fiscal a través de un descuento que el Ministerio de Hacienda va a aplicar, sino que también es una condición sin la cual puede cortarse el beneficio del descuento por salario. Porque la ley es clara al decir que en caso de incumplimiento de algunos de los requisitos, Hacienda puede cortar siempre con verificación previa al Ministerio de Trabajo estos incentivos fiscales. Por lo tanto, nosotros consideramos que la empresa, antes de solicitar, María José, y antes de inscribirse como beneficiaria de todos estos incentivos, de todos estos beneficios, debe adecuar su lugar de trabajo. Si ya lo tiene adecuado, entonces con una certificación de INTN y la CENADIS, con verificación del Ministerio de Trabajo, eso ya está, se presenta, digamos, el acta del Ministerio de Trabajo cuando se va a inscribir la empresa. De tal manera a que este requisito sea cumplido desde el inicio y no sea causal después de corte, digamos, del incentivo. Más allá de que se pueda o no deducir el monto de las refacciones realizadas. No sé si me explico. Tiene una doble función. Las refacciones en los lugares sirven para deducir el importe, o sea, se va a poder deducir, pero también es condición para que se den los incentivos fiscales conforme al pago de salario de trabajadores con discapacidad. Si yo pudiera entonces resumir el 1, 2, 3 de cómo aplicar esto, básicamente es el siguiente. Un empleador que quiere contratar a personas con discapacidad y acogerse al sistema de incentivos, primero tiene que inscribirlos en el IPS, inscribir a sus trabajadores en IPS. Luego, acceder a la plataforma del Ministerio del Trabajo, REOP inclusiva, porque es un ALA, digamos, una plataforma electrónica que especialmente estamos generando para la aplicación de esta ley. Y cuando el empleador ahí al acceder debe cumplir los requisitos que van a estar establecidos a manera de formulario y va a acreditar la inscripción de los trabajadores, por supuesto, tanto en IPS como en el Ministerio del Trabajo. También debe alzar en esa presentación, ya con carácter de declaración jurada, haber realizado las adecuaciones físicas para que las personas con discapacidad puedan cumplir su trabajo. Luego de esta inscripción en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo envía directamente al Ministerio de Hacienda. El empleador recibe una notificación de que el Ministerio de Trabajo ya envió al Ministerio de Hacienda. Entonces, ahí se presenta al empleador ante el Ministerio de Hacienda, llena el formulario que deba llenar, ahora nos van a explicar los funcionarios de Hacienda eso, llena el formulario y ahí ya estaría, digamos, siempre que cumpla con los requisitos de Hacienda, aptos o ya habilitados para recibir los beneficios. Una vez que ya recibió los beneficios, es decir, ya está pudiendo hacer los descuentos del IVA correspondiente, mes a mes, el Ministerio de Trabajo tiene un sistema de control conforme a lo que dice la ley, es decir,
hay una dirección en particular que va a monitorear que todas estas empresas que tienen estos incentivos fiscales sigan cumpliendo en el tiempo los requisitos iniciales, es decir, paguen salario a todos sus trabajadores. Vamos a establecer la modalidad, María José, de recibo electrónico. El recibo electrónico ya está hábil, ya está habilitado en el Ministerio del Trabajo, es un proceso muy sencillo que nos permite controlar en línea el pago de salario de los trabajadores, así que en este caso lo vamos a aplicar también. Los trabajadores los empleadores van a emitir un recibo electrónico y ahí vamos a poder certificar nosotros el cumplimiento del pago de salario. Y también vamos a hacer otros controles para, digamos, acreditar mes a mes, porque Hacienda requiere un certificado de cumplimiento mensual según lo que la ley del decreto establece. Ese certificado de cumplimiento mensual de los requisitos va a ser emitido en forma electrónica. Es decir, habiendo cumplido y controlado los requisitos, mes a mes, el Ministerio del Trabajo va a enviar al Ministerio de Hacienda con notificación del empleador de que está cumpliendo, sigue cumpliendo bien, entonces ya vamos a exigirle a ese empleador de que tenga que venir a buscar un certificado todos los meses para que todos los meses opere el incentivo. ¿Me explico? Este expediente electrónico va a ser sumamente ágil y eficiente de tal manera que la información vaya fluyendo y evitar, vuelvo a decir, que estas medidas de seguridad sean un desincentivo para aplicar la ley. Quiero referirme y ya con esto terminar, era mucho más rápido, es más larga mi presentación porque hay muchos aspectos, pero podemos tener otros encuentros como este de María José para poder explicar, y ni qué decir cuando la plataforma ya esté obviamente hábil. La plataforma la vamos a ir construyendo con ustedes, vuelvo a decir, pero cuando ya esté hábil y operativa, bueno, muchísimos encuentros como este podemos hacer de tal manera a explicar, así como lo hemos hecho con la plataforma alrededor de suspensión de contratos, que hoy ya está siendo utilizada por todos los empleadores. Queremos que sea así también una plataforma amigable y muchos encuentros más que podemos hacer en este sentido. Quiero mencionar que es claro el decreto de que en caso de duda siempre se está por la inclusión. Es decir, si hay alguna duda de cómo aplicar un certificado, un requisito formal, siempre la interpretación es a favor de la inclusión. O sea, tenemos que acá ser lo más eficientes y ágiles para ir, eliminando la burocracia y las barreras innecesarias para que esto realmente se cumpla y podamos tener este año, ojalá a fin de año, ya varias empresas. Acá seguramente nos están escuchando varias empresas del esquema Suma, un esquema que acompañamos también a formar con la Fundación Saraquí, y estas empresas de Suma y otras más que se puedan adherir a este gran esquema van a poder utilizar de hecho ya esta plataforma, y ojalá sean varias las empresas que ya estén recibiendo incentivos fiscales por esta gran apuesta a la contratación de personas con discapacidad para fin de año. Yo te puedo pasar, María José, después el esquema que preparamos. De todas maneras, yo voy a abrir un canal de comunicación directa conmigo y con mi director de registro obrero patronal, Rubén Roa, que es el que está elaborando con nuestros programadores excelentes que tenemos en TIC, para que esta plataforma sea construida, vuelvo a decir, de la manera más amigable y podamos jactarnos humildemente, pero con alegría, de que el expediente electrónico más que nunca esté operativo para esta gran causa. Vuelvo a decir, la innovación y tecnología hoy son nuestros aliados estratégicos y estamos seguros de que implementándola vamos a poder hacer operativo tanto el decreto como la ley. Vuelvo a decir, nosotros nos comprometemos a partir de junio, que esto esté ya en línea. Hoy estamos librando una batalla enorme desde el Ministerio del Trabajo. Contarles que nosotros tenemos 3 fases previstas, de lucha en esta gran proeza que hoy nos toca vivir. La fase de sostenimiento del empleo, en la cual estamos plenamente hoy. Estamos abocados plenamente a sostener el empleo, a proteger el empleo. La fase de reactivación del empleo, que ya está en línea, en articulación con el plan de reactivación económica impulsado por el equipo económico.
y luego ya el plan de promoción, la fase de promoción de nuevos empleos, que es a partir del año que viene, a partir de enero. Así que nuestra fase de reactivación del empleo, que es a partir de junio, con la implementación de la cuarentena inteligente, que ustedes ya conocen, gradual y siempre dinámica a lo que diga el Ministerio de Salud, vamos a estar, si Dios quiere, ya lanzando también esta plataforma que nos va a permitir unir, digamos, trabajar en paralelo en la reactivación del empleo COVID y también, por supuesto, en la activación del empleo con este plan de incentivos. Muchas gracias a todos. Atenta a las preguntas, María José, y te paso después el ejemplo. Muchísimas gracias, Carla. Quiero tratar de resumir las preguntas. Tuviste muchísimas preguntas, eso es señal de que la gente está muy interesada. Quiero contarte también que nos está acompañando el licenciado César Martínez, no sé si lo ves ahí, ya escuchando un poco de esto para preparar la segunda parte de este webinario. Gracias, César, por acompañarnos. Y bueno, algunas de las preguntas que te las voy a hacer todas juntas porque tenemos poco tiempo para responder. Primero, sí, este tema de que se tienen que tener 60 días sin haber excluido personas del plantel con esta situación del COVID, queda de la misma manera. Nos preguntaron si podrías explicar lo que es el INTN, las siglas de quien hace el control de accesibilidad. También nos preguntaron si hay un límite en la cantidad de personas a ser contratadas con discapacidad. Nos preguntan cuáles serían algunas acciones que se tienen previstas del Ministerio de Trabajo para dar a conocer e incentivar el cumplimiento de esta ley. Una pregunta que, bueno, la hago, no es de tu área, pero bueno, la preocupación de que les parece excelente esta ley de incentivos, pero ¿qué pasa con la ley del sector público que todavía no se cumple? Y si la plataforma se va a habilitar en junio, si la implementación sería inmediatamente desde esa habilitación o funcionaría. Son un poco algunas de las preguntas tratando de resumir. Y alguien me pregunta acá también si hay algún límite de edad en la persona a ser contratada. Bueno, en cuanto a, muy buena pregunta la primera, ¿cómo hacemos con la implicancia de COVID que obviamente tuvo que ver con por supuesto, la desvinculación y la suspensión de contratos de trabajo? Vamos a sacar una resolución reglamentaria respecto a eso, María José, desde el Ministerio de Trabajo. De hecho, la ley de decretos nos permiten reglamentar esto porque se habla solamente de que nos hayan, digamos, reducido personal, pero ahora entendemos que estamos en una situación por demás crítica. Así que vamos a hacer esa salvedad y, digamos, durante el tiempo del COVID vamos a hacer, vamos a establecer parámetros que permitan que una empresa que haya tenido o que incluso, digamos, haya tenido que dar por terminado el contrato de trabajo sin despido justificado, pueda incorporar a personas con discapacidad en este periodo. Así que eso lo estamos reglamentando y entendemos perfectamente la pregunta. Vuelvo a decir, no queremos desincentivar esta ley de decreto, así que vamos a ser contemplativos de esta situación actual. Y NTN, el Instituto Nacional de Normalización y Tecnología, es un instituto técnico que generalmente lo que hace es certificar cuestiones, digamos, técnicas de higiene, en general de tecnología también, y bueno, la ley ha puesto a este instituto para, digamos, certificar junto con la CENADIS las reformas que haga una empresa en su espacio físico necesarias para el trabajo que va a desempeñar o que van a desempeñar las personas con discapacidad. Este resultado, esta verificación que debe terminar en un acta, de todos modos ya nos vamos a reunir con el ministro de la CENADIS y con INTN también para establecer como un formato, un formulario, un preformato de acta, de tal manera a que eso después fluya hacia el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo hace una verificación última y vuelve a labrar un acta. Esa acta que se le queda en copia al empleador es la que debe subir cuando finalmente ya se inscribe para obtener beneficio ante el Ministerio del Trabajo en la plataforma electrónica. En cuanto al límite, no hay límite porque justamente la ley establece, o sea, la primera categoría es hasta 5, pero después va, digamos, haciendo otras fases por grupos de personas con discapacidad, pero no hay límite. Así como no hay límite para trabajadores
digamos, sin discapacidad, tampoco con discapacidad, justamente el principio básico de toda esta ley de decretos, recordemos que es la no discriminación. Y si no tenemos límites para personas sin discapacidad, mucho menos tenemos límites para personas con discapacidad en cuanto a contratación. Ahora bien, las acciones del MT, como ya les comenté, estamos trabajando en la plataforma electrónica, en una dirección específica, porque obviamente tenemos muchas funciones, hoy realmente sobresaturado, el Ministerio de Trabajo está, pero por demás demandado por todos los trabajadores, empleadores del país. Realizamos más de 1000 consultas, denuncias y audiencias de mediación por día, imagínense. Por lo tanto, estamos creando un equipo específico que va a trabajar solamente en todo lo que hace al cumplimiento de esta ley del decreto. Ahora bien, ese equipo que debe contar obviamente con técnicos del área y también con verificadores / fiscalizadores, que son los que van a hacer, digamos, los controles en las empresas, sobre todo del tema de adecuación física. Bueno, lo estamos generando, y a partir del lanzamiento de la plataforma, ahí voy a depender mucho también de lo que yo pueda avanzar con Hacienda. Acuérdense que esta plataforma electrónica tiene como un pilar en Hacienda, que es el que va a recepcionar, ¿verdad? Y va a tramitar ya el incentivo en sí, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho del trabajo en conjunto que podamos hacer y concluir con el Ministerio de Hacienda para que esto sea práctica. Pero vuelvo a decir, la creación de la dirección específica de inclusión laboral y la plataforma electrónica, que si Dios quiere, ambas acciones las lanzamos en junio, y también dependería de Hacienda, que tiene una gran capacidad de adaptación, es una institución grande y fuerte, por lo tanto estamos seguros de que va a dar una respuesta también rápida en tramitación de los incentivos. En cuanto a la ley del sector público, antes de eso, por favor, me olvidé de un detalle muy importante. La ley y el decreto también hablan de procesos de formación profesional. Convengamos que el artículo 58 de la Constitución Nacional habla del derecho de las personas con discapacidad a la educación, salud, a la formación profesional, establece la Constitución, para su plena inclusión social. Eso lo tiene muy claro el sistema de formación profesional del Ministerio del Trabajo. Desde que asumimos en el año 2018, el ministro de la Senada y María José lo saben, hemos redoblado la apuesta a todo lo que hace la capacitación para personas con discapacidad, tanto a través de convenios con Saraquí como nuestro programa Ágora, y también nuestro sistema de capacitación e-learning con la plataforma Procadi, que es bastante inclusiva y está permitiendo que hoy muchísimas personas con discapacidad visual y otras discapacidades puedan acceder a cursos de capacitación profesional. Realmente el sistema de formación para el trabajo, es decir, no, el sistema no tradicional, el sistema no formal del MEC, es el sistema de capacitación para el trabajo el que más rápido crea ese puente que le permite a la persona con discapacidad acceder a un trabajo, ya sea un trabajo independiente, o sea, a través del emprendedurismo, o un trabajo en relación de dependencia. Nosotros este año tuvimos, el año pasado, y también a principios de este año, muchas inclusiones laborales, por ejemplo, en la Andes, de nuestros egresados de Ágora, de nuestros egresados con discapacidad visual, con muy buenos resultados, y en general una participación muy buena de todas las personas con discapacidad en nuestros diferentes cursos de capacitación, y también a través de Sinafocal y el convenio con Saraquí hemos llegado a muchísimas personas con diferentes discapacidades en cursos de capacitación que ya les ha permitido emprender. Estamos en línea ya con ellos también, y en pleno COVID también están generando productos, confeccionando tapabocas, en fin, reconvirtiéndose en plena crisis. Así que todo lo que hacen los cursos de capacitación para el trabajo, que tienen una amplia fundamentación constitucional y legal, va a seguir siendo prioridad para nosotros. Eso también es una acción muy concreta del Ministerio del Trabajo. Sin duda, apostamos a la capacitación de personas con discapacidad. Creo que es el ministerio que más cursos tiene ya disponibles entre todos, entre toda la función pública. Son cursos que, vuelvo a decir, hoy tenemos a más de 140.000 personas en línea a través de los cursos e-learning.
tenemos a más de 400.000 personas estudiando a través de la Fonoclase. En poco tiempo, más la semana que viene, a más tardar, lanzamos las videoclases, que son clases grabadas, que van a estar, digamos, difundiéndose a través de las redes, a través de programas de televisión y también a través de nuestra página web. Y con eso vamos a poder llegar también a muchas personas con discapacidad. Sin duda, podemos seguir construyendo, seguir, digamos, afinando nuestras herramientas para que lleguen también en forma masiva a personas con discapacidades, por ejemplo, audiovisuales y otras cuestiones que estamos puliendo. Pero también contarles eso porque tenemos una fuerte apuesta ya desde el año 2018 y desde antes ya, por supuesto, el CNPP y Sinafocal venían apostando a esta formación. Nosotros desde el año 2018 lo que hicimos es redoblar la apuesta, fortalecimos, ampliamos nuestros programas y lo vamos a seguir haciendo en cumplimiento de la Constitución Nacional, porque queremos que obviamente todo esto se cumpla, no solamente conectar a las personas con un trabajo, sino capacitarlas, aumentar la empleabilidad primero de las personas con discapacidad para que puedan conectarse con un empleo decente, formal por supuesto, y de esta manera mejorar la calidad de vida de ellos. En cuanto a... gracias. Perdón. Creo que respondí a la pregunta, María José. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Nos gustaría ya comprometerte a vos y al licenciado César porque hay demasiadas preguntas. Yo no voy a seguir con las preguntas por una cuestión de tiempo, que queremos saber un poco también desde Hacienda cómo tenemos que manejarnos. Pero sí ya me gustaría comprometerles a los dos para una segunda parte de este webinario. Ahora, con tu permiso, Carla, me gustaría continuar un poquito para escuchar esa pata tan importante que nos comentaste, volver a agradecerte muchísimo por tu tiempo y tu participación y desde ya comprometerte, como te digo, para continuar. Desde Hacienda tenemos la suerte de contar, sí. Gracias a todos. Vuelo hacia otras emergencias en este momento, pero yo quiero comprometerme para la primera quincena de junio a tener otra reunión ya con la plataforma seguramente delineada, articulada, construida y ojalá ya operando entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Carla. Muy amable. Bueno, y contarles que tenemos dos personas muy importantes del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es clave en este proceso. Una de las personas es el licenciado Marco Eliseche. Él es director del Tesoro y fue protagonista importante en todo lo que tuvo que ver con la redacción de este decreto reglamentario. Tuvo una participación muy activa y un liderazgo muy importante desde el Ministerio de Hacienda, un ministerio clave en esta ley que estamos presentando. Y también presentarle al licenciado Roberto Martínez, él es jefe del Departamento de Elaboración de Normas Tributarias y que, por supuesto, seguramente va a seguir acompañando el proceso durante todo este tiempo, imagino, en el que este decreto se va a ir poniendo en marcha y vamos a ir con la acción experimentando las dificultades y los pequeños detalles que vamos a tener que ir sorteando. Marco, dejamos contigo la presentación. Perfecto, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación para participar de este panel, que creemos que es por demás importante. En mi caso quiero hacer una pequeña, breve reseña del trabajo que nos tocó en la subcomisión de Hacienda y después darle la palabra a Roberto que va a explicar con más detalle la implementación de lo que tiene que ver con los beneficios y los incentivos que están establecidos en la ley en materia tributaria. En el trabajo que nos tocó hacer el año pasado, básicamente en el marco de la Comisión Nacional de Derechos de Personas con Discapacidad, la subcomisión de Hacienda, básicamente nos instruyeron que de alguna manera destrabemos este proyecto que sabíamos que ya tenía muchos años que estaba en carpeta, pero que no se podía, por diferentes cuellos de botella que tenía la reglamentación, poder implementarla. Entonces, dentro del marco de la comisión hemos creado una mesa técnica donde convocamos a los principales actores del Ministerio del Trabajo, del IPS, del INTN, que ya mencionó también la ministra recién, de tributación, que también cumplen un rol fundamental, y también del sector privado estuvo también la gente de Saraquí también acompañando esa mesa técnica, y en una serie de reuniones pudimos llevar adelante la redacción del proyecto. Ya había un borrador, de hecho,
trabajado. Lo que hicimos es poder destrabar aquellas cuestiones que todavía estaban pendientes de análisis, que requerían de una decisión. Pudimos llegar a los acuerdos y finalmente a fines del año pasado pudimos cerrar el borrador en la mesa técnica. Elevamos esa consideración de la comisión. La comisión, la CONADI, aprobó ese proyecto y finalmente por los canales correspondientes, a través del Poder Ejecutivo, hoy tenemos esta reglamentación. Es un poco digamos, el camino que recorrimos el año pasado y que nos tocó de alguna manera liderar. Y en ese sentido quiero agradecer a todos los que trabajaron, sin dar nombre de nadie, pero todos los técnicos que trabajaron en esa mesa técnica. Fue muy importante el aporte de cada uno de ellos. Y un pequeño comentario en cuanto a la política. Creo que es muy importante también dejar sentado que el Ministerio de Hacienda siempre ha acompañado los incentivos que realmente sean necesarios. Obviamente cuando hablamos de incentivos fiscales y hablamos reducción o conceder algún tipo de beneficio tributario, se analiza qué sector es el que va a recibir ese beneficio y cuál sería el beneficio que va a recibir ese sector y para el Estado, cuál es para el fisco o para el Estado, mirando desde un punto de la política, qué impacto va a tener esa medida, ¿verdad? Y obviamente la ministra expuso con claridad toda la parte jurídica en cuanto a los incentivos que el Estado tiene que promover para evitar la discriminación, en este caso de personas con discapacidad, facilitar el acceso a todos los aspectos, no solamente laborales, sino también otros, ¿verdad? Entonces, en este caso, se analizó ese punto, la importancia de facilitar a través de este incentivo fiscal que las empresas puedan tener facilidades para otorgar empleo, para dar empleo a un segmento de la población que sabemos que todavía estamos lejos de poder cumplir a cabalidad. No soy experto en el tema, ¿verdad? Pero sé que más o menos el 10% de la población o más tienen algún tipo de discapacidad. Esa población de alguna manera tiene que también tener acceso está garantizado en la Constitución de acceder a un trabajo digno. Y en ese sentido, este decreto o esta reglamentación es una herramienta que podría ayudar a lograr ese objetivo, o por lo menos a ir reduciendo esa brecha que tenemos en materia de inclusión en el mercado laboral. Finalmente, creo que algunos comentarios que también surgió en la mesa creo que es importante. Si bien la ley nos da una herramienta, sabemos que esto hay que llevar a la práctica, esto hay que de alguna manera unir el mercado. El mercado me refiero a, por un lado tenemos al sector privado, a las empresas que son las que van a recibir el beneficio. Por otro lado tenemos a las personas con discapacidad que van a querer acceder a esos puestos de trabajo, y hay que unir esa oferta con la demanda. Y ese es un trabajo muy importante porque la ley sola no lo va a hacer. La ley va a estar ahí, pero sola no va a hacer que se una esa oferta con esa demanda. Ahí es importante que los actores, los gremios, los organismos no gubernamentales dialoguen, se creen estas mesas de trabajo para que podamos identificar cuáles son las demandas del sector privado, cuál es la oferta que tenemos hoy en el mercado laboral de personas con discapacidad, de manera que las empresas puedan adaptar las necesidades que requieren esas personas. Porque si no va a ser muy difícil, por más que esté la ley, por más que se cree el incentivo, que se pueda unir esas dos necesidades. Así que creo que ese es el trabajo más importante que nos queda a partir de ahora. La SED va a explicar ahora todos los procedimientos y los beneficios, pero el trabajo más importante es poder unir ahora a estos dos elementos, ¿verdad? O sea, creo que debería ser el siguiente paso, hacer una hoja de ruta, más todavía en la época que nos toca administrar, que es una época muy complicada. Tenemos en medio de esta pandemia, muchas empresas están con inconvenientes, que todos sabemos, ¿verdad? Así que va a ser es todavía más desafiante poder ya empezar a discutir estos digamos, pasos que tenemos que dar para que esto gradualmente se vaya implementando, gradualmente, y podamos acá a un tiempo medir el impacto de la ley y decir que fue realmente algo positivo. Y más adelante, si después hay que hacer algún ajuste, también analizar la posibilidad de hacer ajustes a la ley para que sea mejor, para que pueda ser más robusta y de alguna manera permitir un mejor desempeño de este incentivo que estamos implementando. Y eso nada más, agradecer de nuevo por la invitación. Estamos atentos a cualquier consulta también y darle la palabra al compañero de tributación, a Roberto, que va a explicar los detalles de los beneficios que están en la ley.
en el decreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Pasamos contigo, Roberto. Muy buenos días, ¿me oyen bien? ¿Se oye Sí, bien? sí, sí. Ok, ok, porque estoy con auricular y tapabocas, entonces es un poco más complicado. Bueno, no voy a explayarme tanto, pues ya la señora ministra del Trabajo y el compañero Marco ya hicieron bastante introducción respecto de lo que es la ley y los beneficios. Simplemente hacer una pequeña acotación de que ya con la ley 6.380 del 2019 de modernización tributaria y en su reglamentación, lo que respecta al IVA, ya habíamos trabajado de alguna manera. Creo que me voy a quitar el tapabocas porque cansa y dificulta un poco que me oigan mejor. Les decía, ya con el decreto de reglamentación del IVA, la SED ya de alguna manera introdujo el tema de los beneficios de la ley de incentivos para el empleo a personas con discapacidad. Así es, en su artículo 61 ya se estableció de alguna manera ciertos requisitos que deben cumplir aquellos que quieran acogerse a los beneficios de esta ley. Y esos requisitos están de alguna u otra manera replicados o en concordancia con este artículo 61 en el decreto que ahora tenemos como reglamentario de la ley 4.962 de 2013. Y tanto en el decreto de reglamentación del IVA como en este decreto que les mencioné último, faculta a la administración tributaria a que por resolución establezca un registro para que se inscriban aquellos que quieran acogerse. Y justamente en eso estamos trabajando ahora, y ahora conforme lo pude oír de la viceministra, ellos también están haciendo un registro para aquellos que quieran acogerse a este beneficio. Creo que más que oportuno, entonces ver de alguna manera que ese registro que ellos cuentan, ligar con el registro nuestro que vamos a tener que habilitar, que justamente estamos trabajando actualmente en la reglamentación. Los requisitos serían los que están establecidos en la ley, en el decreto reglamentario del IVA que les mencioné, que es el decreto 3107 del 2019, y los establecidos en el decreto 3379. Serían básicamente los mismos beneficios para poder inscribirse en este registro para obtener los beneficios o para poder utilizar los beneficios establecidos en la ley. Como le digo, estamos trabajando en eso. Y a modo de explicación, la ley establece que el beneficio es la deducción del IVA que tiene que pagar la empresa mensualmente. Y establece que el incentivo, digamos, que va a obtener estando en este registro es de hasta el 50% de un salario mínimo vigente del monto que tenga que pagar de IVA. Y así hay una escala en que establece que si es hasta 5 trabajadores, puede deducir o puede del IVA que tenga que pagar, puede deducir hasta el 50% de un sueldo. Si tiene de 6 a 50 trabajadores, es 50% de hasta 3 sueldos. De 51 a 100 trabajadores, hasta el 50% de 5 sueldos, de hasta 5 sueldos. Y con más de 100 trabajadores, hasta el 50% del sueldo de cada empleado con discapacidad,
siempre que represente hasta el 5% del total del dicho plantel. Y lo mismo tenemos como beneficios en casos de que la empresa haya hecho refacciones o modificaciones para dotar de facilidad para el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, la ley dispone que podrá, un segundito, podrá utilizar hasta el 12% de un salario mínimo vigente mensualmente. Lo va a poder utilizar para descontar de lo que pagó para la refacción. Eso es lo que la ley establece como beneficio del IVA. Y más o menos ya para cerrar, no extenderme más, el formulario que hoy tenemos, el formulario versión 4, ya está un inciso, una casilla donde va a poder hacer las deducciones. Y esas deducciones la van a poder hacer una vez que estén inscritos en este registro que ahora estamos trabajando para su habilitación. Y bueno, eso es lo que respecta a lo que es el incentivo con relación al IVA. Si tienen alguna duda. Sí, mil disculpas, estaba tratando de organizar porque hay muchísimas preguntas. Voy a tratar de ir haciéndolas. Algunas son un poco más complicadas porque hablan de cuestiones tributarias. Bueno, hay algunas preguntas, César, que creo que amerita que ya lo respondamos en nuestro siguiente panel. Hablan, por ejemplo, de promocionar más el teletrabajo, de repensar la certificación de discapacidad y el potencial laboral a partir de esta nueva ley. Nos preguntan si hay estadística de cantidad de personas que se estima que esta ley podría beneficiar. Nos preguntan también qué pasa con empresas que ya tienen personas con discapacidad contratadas, si estas personas pueden volver a acogerse a la ley a pesar de que ya han sido contratadas con anterioridad. Nos preguntan cuál sería el costo fiscal para el Estado que acarrearía este beneficio. ¿Cuáles son las preguntas de momento para ustedes, Roberto y Marco? Gracias, José. Perdón. Creo que... Perdón, Marcos, en lo que respecta a aquellos que ya tienen personas con discapacidad, una vez que se registren, tanto en el registro del trabajo como en el registro en la SED, van a poder, posterior a eso, utilizar los incentivos. Lo que respecta al sacrificio fiscal, le dejo con el compañero Marco. Sí, gracias Roberto. No, decía que la mayoría de esas consultas que tienen que ver con los números de personas, entiendo que eso más certeza lo hacía el Ministerio del Trabajo. Imagino ya de tener algún relevamiento de la cantidad de personas que se podrían beneficiar. Y en cuanto al sacrificio fiscal, no tenemos una estimación, pero creemos que va a ser bajo. Ahora no sería un monto importante, sabiendo que esto va a ser gradual, sabiendo también que el porcentaje es relativamente bajo todavía. Y en cuanto a la inclusión, ¿verdad? Y eso gradualmente va a ir creciendo, pero no creo que el impacto sea significativo para el fisco, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tengo unas cuantas preguntas más. Me piden, por favor, si podrían explicar un poquito mejor el tema de incentivo por accesibilidad y si podrían volver a repetir bien despacio, porque hay gente que está pidiendo tomar nota, el beneficio por cantidad de trabajadores. Ya, el beneficio por las refacciones o por las adecuaciones relacionadas
me explico y voy a hacerlo un poquito más claro para esto. Van a poder deducir de su IVA a pagar mensualmente de acuerdo a la remisión de esos gastos que hayan realizado eh, para esas adecuaciones. Y va a ser, la ley dice que va a ser por única vez y por un monto máximo de hasta 5 salarios mensuales. O sea, hasta 5 salarios yo voy por única vez voy a poder deducir en lo que refiere a las adecuaciones. Y lo que dice es que va a poder deducir siempre y cuando tenga una rendición más o menos, o que tenga establecido exactamente cuánto es lo que gastó para esa adecuación. Hasta 5 salarios mínimos va a poder deducir, y por única vez. En el caso para los trabajadores, para el pago a los trabajadores, eso van a poder deducir mensualmente en su declaración jurada. Si tienen hasta 5 trabajadores, van a poder deducir de su IVA hasta el 50% de un salario mínimo. Si tienen de 6 a 50 trabajadores, van a poder deducir hasta el 50% de hasta 3 sueldos. En el caso de que tengan 51 a 100 trabajadores, va a poder deducir hasta el 50% de 5 sueldos. Y con una cantidad mayor a 100 trabajadores, es hasta el 50% del sueldo de cada empleado con discapacidad, siempre que esos pagos a los empleados con discapacidad represente hasta el 5% del total de ese plan. Eso es lo que establece la ley. Y eso es lo que van a poder deducir en sus declaraciones juradas, que como ya les dije, está previsto, tiene un rubro donde van a poder hacer deducciones y va a estar habilitado ni bien se tenga este registro y tengamos el registro de las personas que cumplan con los requisitos para acceder a estos beneficios. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya fuera del tiempo. Quería hacer un sí, comentario más. Fuera de por comentario, favor. a lo que Sí. se discutió, creo que es preocupación de las empresas, es el tema de las adecuaciones, porque ellos dicen, nosotros tenemos que hacer un costo ya inicial por las adecuaciones importantes, y eso de repente puede ser una barrera inclusive para pedir el beneficio, ¿verdad? Porque tienen que adecuar sus locales. O sea, es importante aclarar que las adecuaciones que tienen que hacer las empresas, es lo que dijo en la mesa, tiene que ver con el tipo de discapacidad que tenga el personal que él va a contratar. O sea, no va a tener que poner todas las adecuaciones existentes para la persona con discapacidad, sino que aquellas que realmente la persona que va a contratar necesita, ¿verdad? Si es una persona que no puede caminar, que usa silla de ruedas, tendrá que hacer la rampa, tendrá que hacer los baños diferenciados y demás. Si es un no vidente, probablemente no va a necesitar eso, va a necesitar otra cosa. Entonces, es importante aclarar eso porque eso va a dar tranquilidad al sector privado de qué tipo de inversiones tiene que hacer, de qué relevamiento de su necesidad, qué adecuación tiene que hacer, y eso va a ser un menor costo, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de personal va a contratar. Nada más eso quería comentar. No, muchísimas gracias, Marco, porque entre las preguntas que quedaron estaba una de esas, así que súper bien. Yo quisiera salir un poquito del protocolo y sé que estamos fuera de tiempo, pero quisiera pedirle a César que nos regale 2 minutos para contarnos un poco lo que vamos a hablar y de muchos temas que ya estamos abordando. Hay un tema que acá no se tocó mucho, que es el tema del facilitador laboral, una nueva figura que aparece dentro del marco jurídico paraguayo. Y bueno, ya el Senadi estaba abordando ese tema, además estaba queriendo hacer algunas aclaraciones en el tema del potencial laboral y certificación laboral. César, tenemos solo 2, pero va a ser como una reseña de lo que va a ser nuestro siguiente webinario. Sí, muchas gracias. Y lo escribí en el WhatsApp, pero quiero felicitarle a Roberto y Marcos. Excelente, muy clara la exposición y felicidades. Vamos a seguir trabajando en forma conjunta. No, solamente que el próximo encuentro va a ser realmente explicar un poco la división que hicimos de la Senadis con la certificación de discapacidad y potencial laboral, y la certificación de condición de discapacidad, que es para los programas sociales. Eso un poco vamos a explicarlo bien, y subrayo el tema que yo creo que para el próximo encuentro ya vamos a tener definido
Es más, le podemos invitar a la directora de valoración y certificación que me acompañe. Vamos a tener bien definido todo lo que yo digo como el impacto que nos dejó el COVID-19. Ahora mismo la certificación de condición de discapacidad, por ejemplo, Senadi ya lo está haciendo online, ¿verdad? Todo por online, todas las documentaciones, ¿verdad? Y el certificado y potencial laboral estamos diseñando y cerrando la posibilidad de, comparado con otros países, si lo podemos hacer también online, así como están haciendo. O sea, si algo nos puede dejar de positivo, por decirlo así de una forma, el COVID-19 tiene que ser el tema de acortar las distancias, ¿verdad? Destruir un poco ciertas burocracias con el tema de online. Y nada más, y muchísimas gracias por esta invitación, y reitero mis felicitaciones a los compañeros, a Sara aquí, bueno, genial, fantástico fue, porque yo creo que fue muy provechoso este encuentro. Gracias, ministro. Muchísimas gracias por participar. Seguro que vamos a volver a molestarles con alguna nueva, con algún nuevo webinario, porque creo que esto funciona al tema, pero creo que sería súper interesante en ahondar en alguno en específico con el correr del tiempo, para que la gente vaya entendiendo y conociendo más cómo manejarse con esta ley, que puede ser muy prometedora para muchas personas con discapacidad que tienen mucho talento que ofrecer. Quiero hacerme eco de una palabra de la ministra que me pareció muy interesante, que realizando una buena inclusión realmente ganamos todos, y eso lo tienen demostradas las empresas de la red Suma, que ya han experimentado sin necesidad realmente de un incentivo fiscal. Se han dado cuenta de que el incentivo de tener una persona con discapacidad dentro de la empresa es suficiente ganancia. Y quiero dejarle, no quiero terminar sin contarles un poquito qué se viene. Nosotros tenemos preparado un siguiente webinario. El 20 de mayo es un día muy especial para el sector de la discapacidad, porque es el Día Nacional de la Inclusión Laboral. Y ese día tenemos un invitado especial, que es Ulises Cabrales. Él es CEO de Manpower, y nos va a hablar un poco de cómo motivar los equipos en momentos de crisis. Sabemos que es un momento muy complejo, que es un momento muy difícil para los equipos de trabajo. Estamos todos preocupados, qué va a pasar, cómo va a continuar este tema del teletrabajo que se viene, cómo seguir pudiendo alcanzar los resultados previstos. Y bueno, ¿quién mejor que Manpower y su CEO para contarnos un poco y darnos algunos consejos de cómo manejar esta importante situación? No más que agradecerles la presencia a todos. Realmente creo que fue muy interesante este primer acercamiento a esta nueva, si bien la ley no es nueva, el decreto es nuevo, y bueno, iba a ser nuevo porque hasta hoy sabemos que no se ha podido esta importante ley. Volver a agradecer a todos los que han participado realmente en el gran esfuerzo de que este decreto salga. Roberto y Marco del Ministerio de Hacienda han sido elementos claves para destrabar, como dijo Marco, esta reglamentación que ya la esperábamos con ansia. Contar que acá han participado muchísimas organizaciones del sector público y privado para la materialización de esta reglamentación, gremios empresariales muy importantes, las propias organizaciones de la CONADI y otras organizaciones que están muy vinculadas en el tema. Y bueno, esperando que podamos seguir contemplando y respondiendo las muchas preguntas que quedaron pendientes, y contándoles que vamos a hacer una copia de este video, porque nos han escrito muchas personas que no han podido entrar o que no han podido coordinar en los tiempos y en las horas. Así que esto va a estar disponible para que puedan volver a mirar, los que necesiten volver a mirar, y los que no han podido acceder a la información porque no han podido unirse al webinar, verlo más tarde en la tranquilidad del horario que le quede bien. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.